¿Qué tal amigos y hermanos? Se les habla su amigo y hermano Antonio García Hernández, como siempre en su canal Estudiando el Verbo. Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo. Bienvenidos al repaso de lección para adultos. Estamos estudiando el cuarto trimestre del año 2025, titulada Lecciones de Josué acerca de la fe. Y en esta ocasión nos toca repasar la lección número 11, morando en la tierra, para el 13 de diciembre del año 2025. Qué bueno que nos acompañan en esta hora. Quiero invitarles para que juntos podamos tener un tiempo de meditación en la palabra de Dios. Así que les invito para que tengan a la mano sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. Y antes de iniciar con el texto para memorizar, el texto base, el punto central, que se encuentra en Proverbios 15:1, quiero invitarles humildemente que me acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces toda la suprema alabanza y gloria. Y te suplicamos humildemente, oh Padre, te rogamos que perdones nuestros pecados, que nos limpies y nos purifiques, oh Señor, y que la sangre de Jesucristo sea suficiente para limpiarnos y para el perdón de nuestros pecados. Queremos suplicarte que el Espíritu Santo, oh Señor, pueda guiarnos en esta hora para entender y meditar en tu palabra. Gracias, oh Señor, por escucharnos. Bendice a los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar. Bendice a cada una de las familias, de cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan. En especial te pedimos por mi familia, Señor, por mi esposa, por mis hijos e hijas y nietos, mis hermanos de sangre y todos aquellos que son de nuestra casa, Señor. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos y rogamos humildemente. Amén, amén. El título de la lección, repito, es Morando en la Tierra. El texto base de este análisis, de esta lección, se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1, que dice la palabra de Dios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esta declaración es tan cierta que hasta los engañadores hábiles dominan a sus víctimas y les causan grandes perjuicios con su blanda respuesta. La gente, por naturaleza, tiende a responder a la ira con ira, lo que aumenta la dificultad y hace que las heridas sean más duraderas. Solo cuando uno está lleno de genuino amor por otros, puede dar respuestas blandas y apropiadas. El verdadero amor con frecuencia inducirá a guardar silencio hasta que se pase la ira, pero este silencio debe ser cariñoso y amante y no solo de labios cerrados y miradas duras. Esto lo podemos comprobar ahí en 1 Samuel 25:14 al 35 y Mateo 5:39 y 1 de Pedro 3:9. Bien, vamos entonces a avanzar a la introducción de este análisis, de este repaso de lección. La lección 11 de este trimestre, titulada Morando en la Tierra, nos lleva a explorar los capítulos 13 al 21 de Josué, donde se narra la distribución de la tierra prometida entre las tribus de Israel. Esta sección incluye las ciudades de refugio, ahí en Josué 20, y las ciudades levíticas en Josué 21, culminando con la poderosa declaración de que Dios cumplió todas y cada una de sus promesas. El concepto de morar en la tierra no solo tiene una dimensión física, sino profundamente espiritual. Mientras Israel recibía su herencia terrenal, nosotros esperamos una herencia celestial. Y mientras habitamos en esta tierra como extranjeros y peregrinos, 1 de Pedro 2:11, debemos aprender a relacionarnos con otros de manera que
reflejemos el carácter de Cristo. El texto de Proverbios 15:1 nos proporciona la clave para vivir en armonía mientras moramos en esta tierra de espera, a través de 5 puntos fundamentales: compromiso, acusaciones, perseguidos por el pasado, una respuesta amable y una resolución de conflictos. Exploraremos cómo las ciudades de refugio simbolizan a Cristo y cómo la respuesta blanda transforma nuestras relaciones. Vamos al primer punto entonces: compromiso con la herencia prometida. La distribución de la tierra en Josué 13, capítulos 13 al 21 representa el compromiso de Dios con su pueblo y el llamado al pueblo a comprometerse con Dios. Cada tribu recibió una porción específica, lo cual requería fe para poseerla y compromiso para mantenerla. Aunque Dios les entregaba la tierra como regalo, ellos debían actuar en consecuencia. El compromiso también se refleja en la institución de las ciudades de refugio. Estas 6 ciudades, distribuidas estratégicamente por todo el territorio, representan el compromiso de Dios de prever protección para aquellos que sin intención cometían homicidio. De la misma manera, Cristo es nuestro refugio y nuestro compromiso con Él nos garantiza protección espiritual. Proverbios capítulo 15, versículo 1 nos recuerda que el compromiso con una respuesta blanda no es una decisión de un momento, sino un estilo de vida que requiere disciplina y dependencia de Dios. Como Israel dependía de la lluvia que solo Dios podía controlar, nosotros dependemos del Espíritu Santo para responder con gracia. Vamos a ver en qué se funda todo esto de acuerdo a la Biblia. Para ello quiero que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, y vayamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Miren lo que dice: miren, yo les entrego el país, entren y posean la tierra que el Señor juró dar a sus padres, Isaac y Jacob, y a sus descendientes después de ellos. Otra cita se encuentra también en Josué capítulo 24, versículo 15. Esta versión se encuentra en la Reina Valera 60 y dice: y si les parece mal servir al Señor, entonces elijan hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, hay otra cita del Espíritu de Profecía, de la pluma inspirada de Elena G. de White. Esta joya se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 527. Dice así: el Señor no ha cambiado, es tan deseoso de bendecir a su pueblo hoy como lo era de bendecir el antiguo Israel. Si nos apartamos de Él, seremos responsables de los resultados. Pero si nos comprometemos con Él de todo corazón, ninguna de sus buenas promesas dejará de cumplirse en nosotros. Como podemos observar en estas citas, hay un compromiso fiel de Dios, pero también una respuesta de nosotros. Vamos al punto número 2. Acusaciones. Las ciudades de refugio y la protección contra acusaciones injustas. Las ciudades de refugio, esto se encuentra en Josué 20, ya lo habíamos comentado, fueron establecidas para proteger a quien mataba a alguien sin intención del vengador de sangre. Esta institución reconocía que no todo homicidio era igual. Había circunstancias que debían considerarse. El acusado podía huir a la ciudad de refugio y permanecer allí hasta ser juzgado por la congregación. En nuestra vida diaria, frecuentemente enfrentamos acusaciones. Algunas pueden ser justificadas, pero otras surgen de malentendidos o de enemigos que nos persiguen. Proverbios capítulo 15, versículo 1 nos enseña que cuando somos acusados, la respuesta blanda es nuestra mejor defensa. La palabra áspera solo inflama la situación. La respuesta gentil desactiva la ira del acusador. Cristo, como nuestra ciudad de refugio espiritual, nos protege de las acusaciones de Satanás.
El escritor de Hebreos, Pablo, nos anima diciendo: los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, dice, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vamos a ir a esta cita que se encuentra en Hebreos 6:18 para confirmarlo. Hebreos 6:18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice el apóstol Pablo: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, la promesa de Dios y su juramento. La palabra de Dios es intrínsecamente inmutable. Ningún juramento puede añadir nada o a lo que Dios ha dicho o hacerlo más seguro. Pero Él lo confirmó con un juramento únicamente por causa de nosotros. Los hombres juran para confirmar algo y Dios condescendió a hacer lo mismo para ayudarnos en nuestra fe. Este juramento era sin duda una ayuda definida para la gente que vivió en Cristo, antes de Cristo, si alguna duda surgía en su mente, podían depender del hecho de que Dios no solo había prometido, sino que lo había confirmado con un juramento y que por lo tanto con seguridad cumpliría su palabra. De ese modo, el juramento ayudaría a fortalecer su fe. Por tanto, debemos aceptar el consuelo, ¿sí? Y la seguridad de que Dios no miente. Y debemos tener esperanza. La esperanza de salvación se ha puesto delante de todos y todos pueden aferrarse a ella. Yo digo amén. En Cristo somos libres de toda condenación, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:1. ¿Sí? En Cristo, los que andamos en el Espíritu, no conforme a la carne. Ahora, vamos al fundamento bíblico de esto. En Josué 20, capítulo 20, versículos 2 y 3, miren lo que dice. Hablen a los hijos de Israel diciendo: señalen las ciudades de refugio, de las cuales les hablé por medio de Moisés, para que huya allí el homicida que mate a alguno por accidente sin intención. Y, como ya dijimos en Romanos 8:1, según la versión Reina Valera, ahora pues, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tenemos nada que temer si estamos en Cristo. El Espíritu de profecía, a través de la pluma inspirada de Elena G. de White, miren esta joya que escribió. Las ciudades de refugio ilustran una lección espiritual. El Señor Jesucristo no fue muerto solamente por nuestros pecados. ¿Cómo? El Señor Jesucristo no fue muerto solamente por nuestros pecados. Es también nuestra ciudad de refugio. Todos los que hayan refugio en Él son salvos para siempre del juicio de un Dios santo. En Cristo hay protección. Él quita nuestra culpa, ¿no? Esto se encuentra en Patriarcas y Profetas, páginas 505 y 516. Vamos rápidamente al punto 3. Perseguidos por el pasado. Liberación del vengador. El sistema de ciudades de refugio abordaba una realidad dolorosa. El pasado puede perseguirnos. Quien había matado sin intención vivía con el temor constante del vengador de sangre. Su único escape era correr a la ciudad de refugio y permanecer allí hasta la muerte del sumo sacerdote, según Josué, capítulo 20, versículo 6. Muchos creyentes viven perseguidos por su pasado, errores, pecados, decisiones equivocadas. El enemigo de las almas constantemente nos recuerda y nos acusa nuestras faltas para desanimarnos y alejarnos de Dios. Pero la buena noticia o la buena nueva es que Cristo, nuestro sumo sacerdote, ya murió. Su muerte nos libera permanentemente del vengador espiritual. Yo digo amén.
Proverbios capítulo 15, versículo 1 también aplica a cómo nos hablamos a nosotros mismos. Cuando el pasado viene a acusarnos, no debemos responder con autocondena áspera, sino con la verdad gentil del Evangelio. En Cristo hay perdón, yo digo amén. En Cristo hay libertad y digo amén. En Cristo hay una nueva identidad y yo digo amén. Vamos al fundamento bíblico de este punto. Filipenses 3, del 13 al 14 leemos: Una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en Salmos 103:12, versión Reina Valera 60, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros sus rebeliones. Vamos a esta cita, Salmo 103:12. Salmo 103:12. Tomen sus Biblias. Dice: ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No podemos comprender la inmensidad del universo, pero sí la paternidad del Dios eterno. Como padres, sin duda, tenemos una garantía muy grande. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? En la pluma inspirada de Elena G. de White. Veamos esta joya que se encuentra en Camino a Cristo, página 53. Satanás está pronto para arrebatar las benditas seguridades de la Biblia. Querría quitar de nuestra alma toda vislumbre de esperanza y todo rayo de luz. Pero no debemos permitírselo. Nos prestemos, o más bien, no prestemos oído al tentador. Digamos más bien, Jesús murió para que yo viva. Me ama y no quiere que perezca. Tengo un Padre celestial compasivo, y aunque abusé de su amor, aunque malgasté las bendiciones que me había dado, me levantaré, iré a mi Padre y le diré: pequé contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Sin duda, Elena G. de White hace referencia a una cita que se encuentra en la Biblia, de un padre preocupado porque su hijo se va y pidió su herencia de forma anticipada. Esta parábola, si así la podemos llamar, es la parábola del hijo pródigo. Sin duda, muchos de ustedes la conocen y podemos entender el amor principalmente del padre hacia su hijo rebelde, ¿verdad? Así que lo que nos hace alejar de nosotros, del Padre, de Cristo, son nuestras propias concupiscencias, nuestras propias rebeliones, nuestro pecado, ¿verdad? Pero no importa, para el Padre, cuando nosotros regresamos arrepentidos, sin duda, en Cristo tenemos perdón y justicia. Él nos imputa, ¿sí?, su amor, su sacrificio, ¿sí?, en favor de nuestras faltas. Vamos al punto número 4. Una respuesta amable. El poder transformador de la respuesta blanda. Como ya dijimos, Proverbios capítulo 15, versículo 1, es el eje central de este análisis. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esta verdad salomónica revela un principio fundamental de las relaciones humanas, que tienen profundidades implicadas para nuestra vida como pueblo de Dios que mora en la tierra esperando la Canaán celestial. El contexto de la lección, o en el contexto de la lección, vemos que la distribución de la tierra en Israel no fue sin conflictos. Había disputas territoriales, reclamos entre tribus y situaciones que requerían sabiduría para resolver. Las ciudades levíticas distribuidas por todo el territorio, vemos ahí según Josué 21, servían como centros de instrucción espiritual donde el pueblo podía aprender los caminos de Dios, incluyendo cómo responder con gracia. Una respuesta amable no es debilidad, es fortaleza bajo control.
Es la manifestación del fruto del Espíritu, como podemos ver ahí en Gálatas 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando respondemos con palabras suaves en medio de la provocación, demostramos que el Espíritu Santo está en control, no nuestra carne. Como ya leímos, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y en Colosenses 4:6, miren lo que dice el apóstol Pablo: sea vuestra satisfacción siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en Proverbios 15, versículo 4, miren lo que dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y Elena G. de White, en su pluma inspirada, en Ministerio de Curación, página 158, miren lo que dice: las palabras amables son como el rocío y suaves lluvias para el alma. La Escritura dice de Cristo que la gracia fue derramada en sus labios para que supiese hablar con sazón, palabra alcanzado. Las palabras de verdad, habladas con amor cristiano, pueden realizar una obra maravillosa. Nunca se ha dicho una palabra bondadosa en vano. Vamos al punto número 5, resolución de conflictos. Morar en paz en la tierra prometida. La lección morando en la tierra implica convivencia. 12 tribus diferentes con historias, personalidades y desafíos distintos deben de aprender a vivir juntos en el territorio. Las ciudades de refugio ofrecían un mecanismo para la resolución justa de los conflictos. El acusado tenía derecho a un juicio ante la congregación antes de ser entregado al vengador. Josué capítulo 20 versículo 6. Este principio de justicia restaurativa contrasta con la venganza descontrolada. La resolución bíblica de conflictos busca la verdad, considera las circunstancias y ofrece oportunidad de restauración. Proverbios capítulo 15 versículo 1 es fundamental en este proceso. Comenzar con una respuesta blanda establece el tono para un diálogo constructivo. Como iglesia que mora esperando la tierra celestial, enfrentamos conflictos inevitables. La diferencia está en cómo los abordamos. Cuando aplicamos el principio de Proverbios 15:1, transformamos potenciales divisiones en oportunidades de crecimiento y unidad. Vamos al fundamento bíblico. Romanos capítulo 12, versículo 18, dice la Reina Valera 60. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Y en Mateo capítulo 5, versículo 9, nuestro Salvador, miren lo que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en Gálatas 6:1, el apóstol Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y Ellen White, en su pluma inspirada, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 238, miren lo que dice: promover la resolución pacífica de conflictos a través del diálogo y la mediación es esencial para la Iglesia. No podemos forzar la mente y la voluntad para eliminar todo desacuerdo. Lo que necesitamos es amor que viene del Espíritu Santo, que suaviza el corazón y produce unidad verdadera. Si todos los que profesan el nombre de Cristo aplicaran los principios de su palabra, nunca existiría enemistad entre hermanos. Vamos a concluir este repaso de lección, si les parece. ¿Sí? La lección morando en la tierra nos presenta una verdad gloriosa resumida en Josué capítulo 21 versículo 45, donde dice la palabra de Dios: no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios es fiel. Cada promesa que hizo la cumplió. Cada tribu recibió su herencia. Las ciudades de refugio fueron establecidas. Los levitas fueron distribuidos por todo el territorio. Al conectar esta lección con Proverbios 15:1 a través de los 5 puntos
analizados, descubrimos que, número 1, el compromiso con Dios y con la respuesta blanda es fundamental para morar en paz mientras esperamos la Canaán celestial. Número 2, las acusaciones pierden su poder cuando encontramos refugio en Cristo y respondemos con gracia en lugar de agresión. Número 3, el pasado ya no nos persigue porque nuestro sumo sacerdote murió y en su muerte encontramos libertad permanente. Número 4, la respuesta amable refleja el carácter de Cristo y tiene poder para transformar situaciones de conflicto. Número 5, la resolución de conflictos. Según el modelo bíblico, preserva la unidad de la iglesia y honra a Dios. Así como Israel aprendió a morar en la tierra física que Dios le dio, nosotros debemos aprender a morar en la gracia de Dios, relacionándonos con otros de manera que anticipe la armonía del cielo. Vamos a la aplicación práctica de esta lección. Para la iglesia, establecer ciudades de refugio espiritual. La iglesia debe ser un lugar seguro donde los heridos por la vida encuentren protección, no juicio. Crear ministerios de restauración para quienes han caído. Distribuir levitas por todo el territorio. Así como los levitas fueron esparcidos por toda la tierra para enseñar los caminos de Dios, debemos capacitar a miembros en toda la congregación para ser facilitadores de paz y reconciliación. Implementar procesos de resolución de conflictos. Seguir el modelo de Mateo 18, 15 al 17, comenzando siempre con la respuesta blanda de Proverbios 15:1. Celebrar la fidelidad de Dios, testimoniar regularmente cómo Dios ha cumplido sus promesas, animando la fe de la congregación. Para la vida personal, practicar la pausa sagrada. Antes de responder en situaciones tensas, detenerse, orar brevemente y elegir conscientemente la respuesta blanda. Huir a Cristo como refugio. Cuando el pasado o las acusaciones nos persigan, correr inmediatamente a la presencia de Cristo en oración. Memorizar Proverbios 15:1. Tener este versículo listo en la mente para aplicarlo en momentos de tensión. Hacer un inventario del pasado, identificar qué situaciones del pasado todavía nos persiguen y entregarlas conscientemente a Cristo, nuestro sumo sacerdote que ya murió por ellas. Ser pacificadores activos. No solo evitar conflictos, sino buscar activamente la reconciliación donde haya división. Vamos al llamado final de este repaso de lección. Mientras moramos en la tierra esperando la Canaán celestial, recordemos que no ha faltado ninguna palabra de las buenas que el Señor ha hablado. Así como Dios fue fiel con Israel, será fiel con nosotros. Cada promesa de perdón, restauración, paz y de vida eterna se cumplirá. Que nuestra manera de morar en la tierra, especialmente en cómo nos relacionamos con otros, sea un anticipo de la armonía celestial. Que la respuesta blanda de Proverbios, capítulo 15, versículo 1, sea nuestra marca distintiva, señalando a otros hacia Cristo, nuestra verdadera ciudad de refugio. Vamos a orar, estimados amigos y hermanos, para cerrar este repaso. Señor Jesús y Padre eterno, nuestra ciudad de refugio, gracias porque en ti encontramos protección de todo acusador y libertad del pasado que nos persigue. Enséñanos a morar en esta tierra con gracia, aplicando la respuesta blanda que quita la ira. Que tu fidelidad demostrada en Israel nos anime mientras esperamos tu pronto regreso, porque en Cristo suplicamos, rogamos y pedimos todo. Amén. Amén. Hasta pronto.